discriminación laboral y terciación laboral, que se hace abuso con los trabajadores y trabajadoras de ese régimen. Acabar, ya le dije en su momento, con los ceses colectivos y pedimos la condonación de las horas dejadas de trabajar por los trabajadores vulnerables, porque es impagable, así como los empresarios se han beneficiado con más de 60.000 millones de soles, que es dinero de todos los peruanos y peruanas. Es justo, señor presidente, de que se condone esa deuda de las horas dejadas de trabajar. 1 minuto para culminar. Y también reafirmar nuestro compromiso y nuestra petición de que se ponga fin y se acabe ese perverso régimen del CAS. El Estado no puede tener trabajadores explotados. Y la devolución de la negociación colectiva a los trabajadores de la administración pública, que por más de 40 años no tienen negociación colectiva. Y para terminar, señor presidente, el 7 de octubre, la CNTP convoca a una gran jornada nacional de lucha para defender la Agenda 19, la gobernabilidad y la democracia de su gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Jerónimo, por haber cumplido con los tiempos. A continuación, damos el uso de la palabra al compañero Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT, hasta por un plazo de 7 minutos. Perfecto. Señor presidente Pedro Castillo Terrones, señor ministro Iber Maraví, compañera congresista Isabel, compañera congresista Iber Sigrid Bazán, compañeros y compañeras todas, compañeros dirigentes de la Central. Este es un momento verdaderamente importante, porque después de algún tiempo nos estamos reuniendo por primera vez con el presidente electo Pedro Castillo. Hemos estado en las calles haciendo posible la victoria frente a la derecha en las elecciones. Hemos estado bregando por la proclamación y hemos logrado finalmente ubicar en el gobierno nacional. Obviamente, nosotros ahora estamos vigilantes para que se cumpla lealmente la voluntad del pueblo. Nosotros veíamos con preocupación que se están implementando políticas, incluso sustentadas en el Congreso de la República, donde muchos temas de los cambios no están presentes, están ausentes. Ciertamente entendemos los mecanismos de gestión que se tienen que implementar, pero queremos decirle con claridad de que nosotros los trabajadores llevamos largos años luchando en las calles, y usted lo sabe, por un cambio después del derrocamiento del dictador Fujimori. Las leyes que hoy nos rigen siguen siendo las mismas que dio el señor Fujimori. La democracia nunca llegó a los trabajadores, y eso se tiene que revertir en esta ocasión. Y para eso también estamos los trabajadores listos para participar en las luchas que sean necesarias. Nos preocupa la manera como se está enfrentando este ataque brutal de parte de la derecha. Nosotros consideramos que es necesario un pacto económico-social para que las banderas que agitan los señores de los partidos de la derecha sean recuperadas y mantenidas en las manos del gobierno del pueblo y del pueblo. Para eso le queremos plantear concretamente que usted convoque
directamente a las organizaciones sociales y a las organizaciones empresariales para hacer un pacto social en función del plan de gobierno que usted ha planteado. También consideramos, señor presidente, que tenemos que recuperarnos de estos efectos dañinos de la crisis del neoliberalismo y también de la crisis sanitaria, construyendo trabajo decente, construyendo un mundo de trabajo con desarrollo sostenible, con justicia social, con implementación de la equidad, la igualdad en nuestro país. Por eso es necesario que se dé solución inmediata a la Agenda 19 que se ha planteado a nivel del Ministerio con las propuestas que las centrales hemos dado y que la CUT ha planteado en su momento. Consideramos, compañeros, señor presidente, que usted entonces dé paso a la necesidad también del desarrollo sostenible. La Agenda 2030 de la que usted ha hablado en las Naciones Unidas se tiene que implementar acá. Y el objetivo de desarrollo número 8 es el objetivo del trabajo decente. Alrededor de ese objetivo se tiene que cumplir todo lo demás. El hambre cero, la justicia, etcétera, etcétera, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y eso lo tenemos que construir acá. Tenemos que hacer justicia con los regímenes especiales que existen en nuestro país. En la empresa privada, en la administración pública. Y tenemos que hacer justicia con el olvido que se tiene a los autoempleados. Tenemos que derogar la tercerización. Tenemos que derogar el CAS. Tenemos que derogar los sistemas de contratación temporal existentes en esa ley 728. Tenemos que derogar el bloqueo a la negociación colectiva en el sector público y privado con estas leyes que actualmente rigen. Es decir, necesitamos un futuro del trabajo construido desde los trabajadores y el gobierno. Y para eso necesitamos que se constituyan dos comisiones muy importantes. Una para implementación de los ODS del desarrollo sostenible, donde lidere el Ministerio de Trabajo la implementación de esos objetivos, porque es con el trabajo que se va a conseguir realmente la solución a los problemas. Un minuto para culminar. Nosotros, desde luego, también planteamos hacer frente a los nuevos retos que nos plantea el mundo del trabajo. Tenemos que enfrentar el tema del calentamiento global, tenemos que enfrentar el tema de la tecnología, tenemos que enfrentar estos problemas que hoy tenemos con el famoso trabajo remoto, con el trabajo que está hoy desregulado y que se está haciendo abuso con todos los trabajadores que están trabajando desde sus domicilios y que tienen serios problemas. Esa mecánica de trabajo se tiene que revertir y esperamos también que en el Congreso la presidenta de la Comisión de Trabajo asuma la agenda que nosotros hemos planteado, donde se tiene que regular y adecuar la situación del trabajo en el país para que los trabajadores podamos vivir adecuadamente. Finalmente, compañeros, a todos les planteamos también estar unidos para reactivar la economía, hacer posible que el Banco de la Nación financie a las pequeñas empresas y a la formalización de los trabajadores autoempleados. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César. A continuación, por el mismo plazo de hasta 7 minutos, hará uso de la palabra el señor Benigno Chirino Sotelo, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, CTP. Iniciamos el conteo del tiempo de 7 minutos. Por favor, Benigno. Adelante. Señor Presidente de la República y líder sindical magisterial Pedro Castillo. Ministro de Trabajo
líder del Magisterio en Ayacucho, Iber Maraví, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, líder obrera, Isabel Cortés, compañeros y compañeras de todas las centrales, congresista Bazán. El Comité Central de la Confederación de Trabajadores del Perú, el día de ayer me encarga hacer los siguientes planteamientos en esta mesa de las centrales con el presidente, el primer ministro y naturalmente el ministro de Trabajo. Nosotros el día de ayer hemos respaldado los 19 ejes planteados por el ministro de Trabajo. Planteamos asimismo, presidente, que se logre las leyes para el Código de Trabajo y el Congreso Económico y Social. Ambos planteamientos, presidentes, este año cumplen 90 años de haber sido solicitados por la clase trabajadora. Fueron los líderes sindicales Arturo Sabroso y Manuel Arévalo que en la Asamblea Constituyente de 1931 plantearon el Código de Trabajo y el Consejo Económico y Social. Y esas leyes deben darse. Chile tiene Código de Trabajo desde 1936. Bolivia tiene Código de Trabajo de 1937. También planteamos, presidente, potenciar SUNAFIL. Hay que potenciar SUNAFIL con una nueva ley que le dé mayores poderes, atributos o responsabilidades. Pero eso sí, presidente, sería un error regionalizar SUNAFIL. Nosotros creemos que tenemos que potenciar ESALUD. Es necesario que se consensúe con los gremios de salud para designar al nuevo presidente ejecutivo, pues el actual Mario Caruapoma es un fracaso. Solamente así podremos nosotros acabar con la corrupción, acabar con la tercerización en salud. Y obviamente, presidente, pedimos que se cobre la deuda de salud que tienen los empresarios privados, pero también el Estado. Y que todas las empresas, sin excepción, den el 9% que establece la ley. Presidente, planteamos la derogación de la ley de la agroindustria 31110. Hay 500.000 trabajadoras y trabajadoras que son esclavas. No existe trabajo decente. La plata se la lleva ADEX y no lo reparte con sus trabajadoras y trabajadoras. Planteamos, presidente, la suscripción del Perú al convenio 190 de la OIT sobre el acoso y violación en el trabajo. Es una vergüenza que el Perú hasta ahora no suscriba este convenio y es una responsabilidad suya, presidente, que la asuma. De igual manera, debemos poner fin a los ceses colectivos contra los trabajadores estatales que cometió la dictadura fascista de Fujimori, donde miles de trabajadores fueron arrojados. La ley 3484, que ha sido prevaricada por los gobiernos de Sagasti, por el gobierno de Vizcarra y por el gobierno de PPK, debe ejecutarlo su gobierno, como también la ley 31218. No es posible que todavía tengamos que soportar el dolor de estos trabajadores que están luchando teniendo una ley. La ley se da para cumplirse, presidente. Por otro lado, nosotros planteamos la necesidad de proteger a los peruanos de la usura de la banca privada en el Perú, que en la época de la pandemia los trata como si no hubiera ningún problema.
Son 8 millones de peruanos que están siendo arrinconados en su economía. Y hay 18 suicidas que han tenido que morir porque no pueden pagar. Necesitamos un decreto de urgencia que otorgue un plazo de gracia y se congele la deuda por 2 años. Eso es democracia. Hay que darle el trato a estos pobres ciudadanos y ciudadanas que por la pandemia lo están perdiendo todo. En la República de El Salvador, el presidente de dicha República Centroamericana ha dado una disposición de este tipo, protegiéndose contra la usura privada de las bancas. 1 minuto para culminar. De igual manera, planteamos se eleven las míseras pensiones de las 19.990 y la 20.530. Pero nosotros planteamos en esta oportunidad cómo debe ser su financiamiento. El financiamiento debe ser gravando impuestos a las universidades privadas que tienen plata como cancha y no hacen nada. Doy lectura de igual manera a 4 pedidos que tenemos dentro de la agenda. El que habla es profesor, presidente y abogado. Y el año 2014 se despidieron a los profesores en un número de 10.000 y a los directores que habían logrado ingresar como directores con Tiempo concurso. cumplido, Benigno. Es necesario la reposición de estos profesores. Y concluyo con el respeto del Pleno que es necesario que se haga una mesa para ver los problemas del sector de los peruanos con alguna discapacidad y apoyamos el megaproyecto de la isla de San Lorenzo del Callao. Tiempo cumplido. Concluyo precisando que hay que reactivar las MIPES, comunidades campesinas, comunidades nativas, pescadores artesanales, pequeños y medianos agricultores. Muchas Lo gracias, dejo ahí. Benigno. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar uso a la palabra a los representantes de la CAP. Esta central sindical tiene un tema intrasindical por resolver, por lo cual se ha invitado a los representantes de ambos grupos que están en disputa sobre la dirigencia. Para ser equitativos con las demás centrales, cada uno de ellos hará uso de la palabra por 3 minutos 30 para repartir los 7 minutos entre los 2 bloques que tiene esta confederación. Por lo tanto, iniciaríamos con el señor Irala hasta por un plazo de 3 minutos 30. Muchas gracias. 3 minutos no digo nada. Adelante, Señor por favor. Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República. Nuestra central sindical felicita esta convocatoria y que sirva para comprometernos a defender y hacer respetar nuestro gobierno de los trabajadores que usted dignamente preside. Rechazando la actitud golpista de la derecha que quiere vacarlo sin respetar la democracia que dicen defender y quieren el poder para seguir imponiendo su terrorismo económico que nos deben millones de muertos por desnutrición crónica. Nosotros hemos propuesto un nuevo modelo económico de Estado científico y tecnológico, pero para llegar a ese cambio necesitamos el cambio de la Constitución del 93, que lesiva a los intereses del pueblo y no nos permite. Acá estamos proponiendo recuperar muchos derechos, la dignidad del trabajador, la estabilidad laboral, sobre todo que queremos como central el Código General de Trabajo que solucionaría muchos problemas y estaríamos anulando todos los regímenes especiales y volvería a la estabilidad laboral en todo el país, tanto en el sector privado como en el territorio estatal. También queremos de que se incremente el salario mínimo y pensión mínima de los trabajadores a nivel nacional, que cubra el costo de la canasta básica, porque nadie puede vivir con un 25 o 30% de ese costo.
De ahí proviene la desnutrición. Igualmente, en su política de anticorrupción, iniciaríamos en todas las entidades del Estado de que se respete la línea de carrera. La línea de carrera y que nuestros trabajadores en ciertos sectores puedan ellos agarrar los cargos de ejecutivos donde garantizaríamos un trabajo profesional y ético, ya que los gobiernos de turno mandan por favor político gente que no reúne los perfiles profesionales ni éticos. Por lo tanto, ahí existe la corrupción. De esa manera estaríamos solicitándole que eso sí lo pueden hacer de inmediato, de la orden de que se respete la línea de carrera. Culminar. Me permite un ratito. La línea de carrera. Por lo tanto, señor, esta reunión es más para respaldar el cambio de constitución del 93 que les iba a los trabajadores, y por más que usted quiera hacer muchos cambios, no va a poder si no existe ese cambio de constitución. Es aquí el momento de comprometernos todos a luchar por ese cambio, señor presidente. Muchas gracias, señor Irala, por respetar el tiempo y ser concreto. Vamos a culminar esta ronda de intervenciones de los dirigentes de las centrales sindicales nacionales con la intervención de Carlos Castro Cardosa, también por hasta un máximo de 3 minutos y medio. Adelante. Excelentísimo señor Presidente de la República, señores ministros, señores congresistas, apreciados compañeros dirigentes y trabajadores todos. Como presidente de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, le manifiesto que durante años el diálogo social en el país no tiene los frutos que se esperan y desean, debido mayormente a la falta de voluntad política de los gobiernos de turno. Las centrales sindicales apostamos por el diálogo social incluyente, en donde todos los actores sociales puedan participar en igualdad de condiciones. En esta convocatoria, de manera general, precisaré los ejes de desarrollo que proponemos de manera urgente. Primero, promoción del diálogo social en el ámbito laboral, incluyendo a todos los sectores laborales. Segundo, reactivación económica en favor de los trabajadores y promoción del empleo. Tercero, Plan Nacional de Trabajo Decente y Libertad Sindical. Cuarto, fortalecimiento del sistema inspectivo de trabajo, SUNAFIL. Quinto, fortalecimiento del sector público. Sexto, regulación de los derechos para los trabajadores de las plataformas digitales. Séptimo, reforma integral de seguridad social y universalización de la seguridad y salud en el trabajo. Señor Presidente, es de conocimiento de toda la población laboral social, de todos los problemas y despidos acarreados de todas las empresas que indirectamente o directamente SUNAFIL gobierna. Entonces, señor Presidente, los ejes dichos, como lo manifestó también nuestro compañero Benigno, es parte de la lucha y queremos que usted apoye todo este eje y dé solución a todos estos ámbitos de discriminación en el trabajo y en la sociedad civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Damos por concluida esta ronda de intervenciones de los dirigentes de las centrales sindicales y dejamos entonces en uso de la palabra al señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. ¿Puedo retirarme la mascarilla? Compañeros, hermanos trabajadores, señor Ministro de Trabajo, compañero Iber, congresista Sigrid Bazán, congresista Isabel, hermanos dirigentes de la clase obrera, de verdad, muy agradecido por este espacio que nos conceden. Y bueno,
Esta es nuestra cantera. Este es nuestro espacio. De esta cantera venimos y por esta cantera vamos a seguir luchando. Por esta cantera de donde venimos, de la clase obrera, la clase trabajadora. Con ustedes nos hemos fortalecido en la calle. Con ustedes nos hemos forjado en las plazas. Y esperamos de que el próximo gobierno también salga de este seno de los trabajadores. Queridos hermanos, yo sé que ustedes también son conscientes por la realidad por la que estamos atravesando. ¿Cuántas veces nos hemos visto obligados a cerrar nuestros centros de trabajo, convocar a las masas, convocar al obrero, al trabajador, para tomar las calles, para tomar las plazas? ¿Y cuánto hemos podido arrancar de nuestras reivindicaciones? Todo trabajador en el Perú, en América Latina y en el mundo sabe que los derechos no vienen del cielo. Todo es producto de una lucha, todo es producto de un esfuerzo. Y hoy, como gobierno, entiendo de que solamente falta por una decisión del gobierno junto al pueblo, de la clase obrera, y por eso yo los llamo a la más amplia unidad de los trabajadores a nivel nacional, porque si no estamos unidos, poco o nada, por más esfuerzo que hagamos el gobierno, vamos a venir un grupo por acá, un sindicato del otro lado, uno pide una cosa, otro pide otro, y a veces eso merma y también acortan los tiempos. Yo les pido que desde este momento hagamos un esfuerzo por cohesionar la fuerza obrera en el Perú. Hagamos un esfuerzo por entender de que más allá de un dirigente hay una familia, más allá de un dirigente hay una clase obrera. Detrás de un dirigente existe lealtad, existe trabajo, existe coherencia. Detrás de un dirigente existe transparencia y existe una lucha real y objetiva por la clase obrera. Compañeros, hermanos, las puertas del Palacio están abiertas y me gustaría que la próxima reunión lo hagamos allá en Palacio de Gobierno, junto con la clase obrera, junto con ustedes, porque son ustedes el sentir. Son ustedes el sentir de la familia más humilde. Son ustedes la voz viva de la familia que no tiene derechos. ¿Cuánto tiempo hemos luchado para arrancar lo que decíamos nosotros del lobo un pelo? ¿Y cuánto tiempo estamos en el gobierno? Y seguimos bregando por la misma plataforma de lucha. Y seguimos repitiendo las mismas demandas, las mismas necesidades. Esperamos que al cumplir nuestro mandato hayamos hecho, compañeros, lo que el pueblo y los obreros exigen a este gobierno, porque este gobierno tiene que entender de que no solamente es exigir, sino trabajar juntos, y que cuando lleguemos a los pueblos, como así lo sentimos hoy en día, ayer estuvimos en Iquitos, y qué bien que el carretillero, el comerciante, el obrero, el pescador, el de la lanchita, está junto a nosotros, haciéndonos llegar su sobre, haciéndonos llegar su carta, su recomendación. Pero esas demandas no pueden ser aisladas para un pueblito, para una región, porque las centrales obreras, trabajadores, tienen que mirar al país, tienen que mirar a toda la clase obrera, a todos los trabajadores. Y yo quisiera agradecer y felicitar esta convocatoria que ha hecho el ministro de Trabajo. Y cuando un compañero de trabajo, cuando uno suda la camiseta, cuando uno suda la gota gorda y asume una responsabilidad y no estén de acuerdo para agendar los grandes problemas laborales que tiene el país, a otros les causa extrañez, a otros
les salpica cosas que nunca tuvieron. Y eso, compañeros, esperamos de que cuando asumamos esta responsabilidad, hoy asumiendo esta responsabilidad, estas leyes represivas, agresivas, antilaborales, tenemos que dar también el respaldo a la Comisión de Trabajo del Congreso, a esta clase obrera, a los congresistas luchadores, como la congresista Sigrid, que también ha hecho un esfuerzo para que no solamente esta ley que se ha venido abajo de la suspensión perfecta, sino también este problema del CAS, de la reposición de miles de trabajadores, de la parte remunerativa, que la remuneración esté acorde con la canasta familiar. Eso tenemos que ver y tiene que ser una lucha en conjunto, porque también es lamentable y es triste, no sé si es por celo o por otra cosa, cuando alguien estamos haciendo todo el esfuerzo, el mismo trabajador sale a decir otra cosa. Eso tenemos que terminarla. Y si hay problemas internos en los gremios, yo me voy a permitir convocar y revisar también y ver qué estamos haciendo los gremios, qué estamos haciendo los sindicatos, para que también hay que sacudirnos del individualismo y del caudillismo y del oportunismo. Y eso la tenemos que entender, porque si no hablamos en función a la clase obrera abiertamente, poco o nada habremos hecho. Yo convoco a los dirigentes, yo convoco a los líderes que allá tienen no solamente al Ministerio de Trabajo, no solamente tienen al gobierno. Bajemos con ustedes mismos a hablar con nuestras bases, como lo hemos hecho nosotros, al hombro nuestra mochila, caminando con la clase obrera, caminando con los trabajadores, porque los trabajadores que se ponen al frente a través de sus gremios, esos dirigentes que están al frente, tienen que ser la voz viva de sus bases. Siempre hemos dicho nosotros que el dirigente, más que llevar una plataforma, tiene que entender que la carne y hueso de su razón de ser como gremio es su base, de su organización. Yo encuentro muchos gremios separados en diferentes pueblitos y muchas veces no conocen, no saben o no se las convoca o no tienen la oportunidad. Vamos a darle todas las facilidades a la clase obrera para tener un gremio unido, firme, contundente a nivel nacional, para que nadie se quede atrás, para que todos sean escuchados. Y en ese entender, queridos compañeros de trabajo, hay que coordinar, hay que asumir de ambas partes y hacer una agenda inmediata. Y que no esperamos una próxima reunión de aquí a un mes para ver cuáles son los avances, sino para hablar un solo lenguaje todos. Todos tenemos que hablar la misma voz, el mismo sentir, porque todos necesitamos que los trabajadores sean tratados en igualdad de condiciones, con los mismos derechos. Albañiles, agricultores, maestros, enfermeros, médicos, toda la clase obrera, ingenieros. Yo en mi recorrido he encontrado muy buenos sindicalistas, analistas laborales, compañeros de lucha que están en el anonimato. Démosle el espacio, hagamos una convocatoria, bajemos a las regiones, bajemos a las provincias, para consolidar la clase obrera nacional. Y los invito para que no nos encerremos solamente en las dirigencias nacionales y con la clase obrera peruana. Desde acá convoco abiertamente que en nombre de los trabajadores del Perú, que están sedientos por sus causas, por sus luchas, hagamos una convocatoria a toda la clase obrera latinoamericana para con sede en el Perú, para tener que coincidir y para ver de qué manera podemos llevar a cabo las luchas de los gremios, para ver que también en otros países de América Latina los mismos gobiernos, los mismos presidentes tenemos que tener el mismo trato, dar el mismo trato a los trabajadores de América Latina. Por eso, compañeros, cuando
sabemos muy bien cuándo se han implementado estas normas. ¿Desde cuándo se implementaron estas normas? ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Cuánto tiempo hemos venido luchando? ¿Y cuántos hermanos, compañeros que hoy también ya no nos acompañan? Que esto ha costado sangre, encarcelamientos, ha costado luchas, ha costado abandonos, ha costado enfermedades. Y por eso, ¿y cuánto hemos logrado hasta ahora? Cada vez, en vez de lograr mejores derechos laborales, cada vez hemos sido reprimidos. Y encima han habido normas represivas a los dirigentes. Han habido normas que han querido callar a las masas, que han querido callar las voces. Y señor ministro, yo le pido para que de una vez por todas esas leyes represivas a las masas, a las que van a reclamar derechos laborales, de una vez tenemos que coordinar para que esas leyes en nuestro gobierno tiene que ir a donde deben ir. Hay que eliminar esas leyes represivas a los dirigentes, a la clase obrera. Compañeros, eso de la suspensión perfecta, nosotros lo hemos sentido. El problema del CAS es una lucha que tenemos que trabajarla y desde acá no podemos permitir que esas leyes agresivas como el CAS, todo el tiempo se esté pidiendo que ese CAS nunca más, todo el tiempo en la calle. De una vez nos vamos a comprar ese pleito, compañeros. Compañeros, hay deudas por pagar, hay exigencias por pagar a la clase obrera. Yo los invito para que hagamos una agenda más cohesionada, más cerca, y que el maestro Iber Maraví, él conoce de cerca lo que sufre un trabajador, lo que se lucha por el bienestar del trabajo. Nosotros no podemos entretenernos en cosas vagas, en cosas vanas. Sabemos nosotros que acá se está haciendo un esfuerzo para que la clase obrera sea escuchada. Y no solamente sea escuchada, porque los que no tienen oportunidad de trabajo piensan que solamente vamos a trabajar, vamos a hacer algo por los trabajadores. El pueblo tiene que entender de que el Perú, después de la pandemia, ha tenido muchísimos problemas, y más aún los problemas laborales. ¿Cómo la tenemos que solucionar? ¿Cómo vamos a recuperarla? Primero, por lo que nos hemos preocupado al inicio, garantizar que el gobierno garantice, valga la redundancia, se preocupe por la vacuna, se preocupe por la salud. Se nos viene una tercera ola. Acabamos de tener la información por parte del Ministerio de Salud. Y en eso hay que ver, compañeros, de que esta pandemia es un reto no solamente del gobierno, sino también de ustedes, de la clase obrera, de la clase trabajadora, del vecino, de la familia. ¿Cómo es posible, compañeros, en un país donde hay bastante dinero, donde han habido bastante riqueza, no se ha atendido a la salud del pueblo peruano? Ya hemos permitido que más de 200.000 compatriotas hoy ya no estén con nosotros, y entre ellos dirigentes y muchos trabajadores. Y por eso hagamos este esfuerzo, ayúdenos a hacer entender al pueblo peruano que nuestra prioridad hasta este momento ha sido la vacuna, ha sido la lucha contra el COVID. Garantizado eso, empecemos con ustedes a reactivar la economía para que tenga presencia también estos hombres y mujeres que necesitan llevar un pan
a la boca, necesitan tener un centavo en el bolsillo, también nos entiendan de que una vez garantizar la vacuna al pueblo peruano, empezamos con la clase obrera, empezamos con el empresariado, empezamos con la micro y pequeña empresa, con estos hombres y mujeres que están hasta el cuello con las deudas. Vamos a ver de qué manera hacemos el esfuerzo para que también estas personas que deben, darle un alivio para que al menos tengan la posibilidad del sustento para su familia. Compañeros, yo los invito para que nos mantengamos en comunicación permanente. Y llamo acá al gobierno, a los ministerios, para que este gobierno sea un gobierno de puertas abiertas a la clase obrera. No se las cierren las puertas a los trabajadores que van no solamente a llegar llevando su pliego de reclamos, pero hagámoslo con altura. Hagámoslo también como debe ser. Ustedes y nosotros venimos de la misma cantera. Van a tener las puertas abiertas para ser escuchados. Ya no vamos a estar perdiendo el tiempo yendo a la calle agarrando una banderola. Hagan llegar ustedes alguna cita. Queremos conversar, queremos escucharnos, y lo vamos a hacer no solamente acá en Lima, vamos haciéndolo en cualquier espacio del país. Hay un problema que tenemos que resolver, vamos al lugar donde están los problemas. No esperemos que el problema venga, vamos nosotros allá. Gracias, congresista Isabel, gracias compañeros, gracias hermanos, porque este es el espacio verdadero. Yo no tengo ningún problema para conversar con mis compañeros hermanos laborales, con mis compañeros obreros, aquí o en cualquier parte, en la calle, en la plaza, donde sea, porque de ahí venimos y por ellos y por ustedes vamos a seguir luchando. ¡Viva la clase obrera del Perú! Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, señor presidente.